Estamos un poquito atrasados, ¿sí? Porque ya son las 35. Vamos a partir en 5 minutos, ¿ya? Para que estén ahí con paciencia. Poquito. Estamos esperando un par de personas más que nos avisaron que están llegando un poco tarde y partimos.
Ya, vamos a partir. Bienvenido al seminario Cortex C21. Este es un seminario que tiene foco clínico y deportivo, y día del día deportivo. Vamos a hablar sobre evaluaciones cardiopulmonares y metabólicas. Y en nombre de Dr. Choice les damos la más cordial bienvenida a todos. En primer lugar, partir agradeciendo a todo el equipo técnico que nos ha habilitado este espacio para poder hacer este gran hito formativo. Agradecer a la Universidad Andrés Bello, especialmente a la carrera de entrenador deportivo. Nos han ayudado un montón en todo lo que ha sido la organización, y también han sido grandes colaboradores en el poder ir desarrollando este tipo de iniciativas. Así que esperamos en el futuro seguir colaborando con ellos. Así que muchas gracias al equipo docente ahí de entrenador deportivo. Al equipo Dr. Choice por haber organizado y producido el evento. Entiendo que les mandaron hartos mails. Les publicaron por todos lados, lo llamaban también, oye, van a venir, etc. Así que hay harto trabajo detrás, harto cariño. Y bueno, a todos ustedes por haber venido. Hoy, voy a hablar un poco de la agenda, bien rápido. Vamos a partir con 3 presentaciones de personas bien destacadas en la materia. Luego, Titus, de Cortex, nos va a presentar sobre cómo se está innovando en nuevas tecnologías y también sobre cómo se puede ir aplicando en el mundo deportivo. Y luego vamos a tener un coffee. La idea del coffee es que aprovechen de conocer los equipos, que se paseen por las tecnologías que les trajimos para mostrarles, que esperamos les puedan agregar harto valor en sus prácticas diarias, y también que puedan compartir ustedes, que comenten sobre lo que revisamos y también puedan conectar. Y luego a las 6 nos vamos, el grupo que alcanzó a agarrar cupo para el taller, nos vamos al taller en donde vamos a hacer un caso práctico, y la idea es que puedan aprovechar de aprender de evaluaciones cardiopulmonares. Eso es un poco en términos generales. Y ahora volviendo para los que no nos conocen, Dr. Choice es una empresa chilena, llevamos 32 años en el mercado chileno, entregando soluciones para 3 cosas principalmente. Rehabilitación fue como partimos y es un área muy fuerte que tenemos, soluciones para procesos de rehabilitación, luego para envejecimiento activo y rendimiento humano, que es lo que nos convoca principalmente hoy día. Cómo nosotros entregamos estas soluciones es justamente teniendo estos partnerships con marcas como lo es Cortex, que llevamos cerca de 20 años trabajando juntos acá. Contarles un poco de Cortex. Cortex es una empresa alemana que se dedica solo al desarrollo de sistemas para evaluación cardiopulmonar. Ellos partieron como un poco después de la caída del muro de Berlín, parten desarrollando estos sistemas ya para comercializarlo, porque antes era como en un contexto más de investigación y universitario. Hoy día nos acompaña Titus acá. Por favor, aprovechen su conocimiento, su experiencia. Él lleva más de 25 años trabajando en esto. Después él se va a presentar, pero tiene harto conocimiento. Así que, tanto en el mundo deportivo, ha trabajado con atletas de muy, muy alto nivel. Así que aprovechen su presencia. Contarles un poco sobre lo que son las presentaciones. Acá para los presentadores tenemos 15 minutos. Es un desafío lograr cumplir con la agenda estricta que tenemos. Así que yo les voy a estar avisando cuando les queden 3 minutos de presentación, ¿ya? Va a haber tiempo para una pregunta, ¿ya? Así que el que levanta la mano más rápido puede hacer la pregunta. Pero después va a haber un coffee y van a poder seguir preguntando, y después tenemos un taller, ¿ya? Así que una pregunta por presentador y yo les voy a ir avisando los tiempos, ¿ya? Así que vamos a partir con nuestro primer presentador. Quiero volver al papel porque no me quiero equivocar en la descripción de su currículum. Vamos a partir con Dani Haichelis. Un aplauso para Dani, por favor. Dani trabaja en Clínica Meds. Él es especialista en fisiología del ejercicio, y hoy día nos va a hablar de uso de variables cardiorrespiratorias en la planificación y control del entrenamiento. Así que, adelante, Dani. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Vamos a lo que vinimos. Entonces,
uso de las valoraciones respiratorias en la planificación y control del entrenamiento, uno de los elementos que siempre se ha utilizado, ¿cierto?, es la valoración objetiva de las capacidades funcionales al realizar una tarea deportiva y cuál es la respuesta fisiológica de esto. Esto es importante entenderlo porque muchas veces se asume como parámetros de rendimiento directo y en general las valoraciones fisiológicas no son parámetros de rendimiento per se, sino que permiten organizar los procesos de entrenamiento y tomar decisiones para incidir en variables de rendimiento. O sea, algo que está muy demostrado es que el que tenga el mejor umbral ventilatorio no es el que gana necesariamente, sino tiene la fuerza para sostenerlo en el tiempo. Entonces, las pruebas de rendimiento son pruebas en función de, ya sea el tiempo de duración de una actividad, tiempo a la fatiga, o duración de una actividad en términos de la potencia en el menor tiempo posible. Todo el resto, las pruebas fisiológicas convencionales, lo que intentan o lo que buscan es entregarnos parámetros de cuál es la condición biológica del deportista y poder tomar decisiones con eso. Y de eso se trata esta presentación. Entonces, ¿para qué sirven? Primero que todo, para identificar aspectos relevantes en la planificación y control del entrenamiento. Tanto el grado de adaptación a las cargas, ¿cierto? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos con los deportistas recreativos es que el sujeto aumenta las cargas en muy corto tiempo. No respeta los procesos de los diferentes tejidos en la adaptación a la carga nueva, ya que el músculo es tan lábil y se adapta rápidamente, en 3-4 semanas el sujeto ya siente que mueve los pesos y vamos al peso siguiente y terminamos con las patologías. Eso es para entenderlo desde la perspectiva patológica, pero la pregunta es, ¿cuándo logro yo que esa carga mecánica haya sido asimilada por el deportista para transmitirla al rendimiento? Y donde nosotros en el entrenamiento deportivo buscamos la carga o el estrés que produzca la mayor adaptación posible, estamos siempre en el límite. Distinto es cuando yo busco un proceso de mejoría en adulto mayor, por ejemplo, que lo que busco es la carga sana o el estrés sano que logra adaptabilidad. En el deportista voy en contra del tiempo, porque un deportista a los 17 años, a los 15 es joven para especializarlo, a los 17 tiene que estar ganando y a los 27 está pensando en su retiro. O sea, tengo un periodo de 7 a 8 años para llevarlo desde ser un deportista activo a convertirlo en campeón del mundo y si no, no fue. Y eso obliga a estar muy cerca del límite funcional. Entonces, uno de los elementos importantes es entender cómo se adapta a los procesos y por ende selección de las cargas. Comparación con modelos predefinidos y perfiles predefinidos. Esto es lo que se habla hoy del benchmarking, ¿cierto? Y del profiling, que tiene que ver con cuál es el perfil de un deportista, qué es lo que debe tener un niño de 14 años para decir que tiene condiciones de convertirse en fondista. Siempre va a poder correr maratones, pero no va a optar a ganarlas. Y en el alto rendimiento es vital poder tomar esa decisión 8 años antes de dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Ya? Y lo mismo entender ese deportista que ya está dedicado, si a medida que va avanzando el tiempo se acerca a estos valores esperados. Entonces tengo el profiling, ¿cierto?, que es el perfil del deportista, y el benchmarking, que tiene que ver con si se acerca a los valores predichos propios de la disciplina. Y establecer parámetros objetivos para el rendimiento deportivo. Con cuánto me sirve y con cuánto no, y dónde pongo el foco, que es la siguiente diapositiva, digamos. Entonces, ¿por qué dónde pongo el foco? Porque muchas veces lo que ocurre es que yo entreno lo que se suele entrenar y no lo que mi deportista necesita, porque no evalué y no determiné adecuadamente cuál era el déficit que él tenía y por ende no entrené el déficit propio del deportista. Y donde como norma los niños de 12 años tienen problemas entonces trabajo eso. Pero resulta que este sujeto era típico y había solucionado ese tema. Y estas valoraciones nos permiten, ¿cierto?, ir tomando esas decisiones. ¿Por qué hay que medir bien? Porque cuando yo mido con un equipo directo, tengo un error cercano al 1%. Va a depender de la marca, pero eso es como el valor genérico. Y cuando hago una prueba de campo, que son muy buenas, pero tiene un error estándar de entre el 10 y el 15%. Ahí hay un par de ejemplos, ¿cierto?, de pruebas continuas como el Cooper y el Navetta, o submaximales como Astran o algún otro, que me permiten entender a bajo costo y acercarme a estos valores. Pero solo tengo un dato. Con esa prueba solo obtendría el consumo máximo. No obtendría ni los umbrales ni las cinéticas del consumo, que es cómo se comporta la curva. Un pelito de historia va a entender por qué vale la pena, ¿cierto?, el modelo nuevo.
yo alcancé a conocer este sistema. Se capturaba la muestra, se llevaba al laboratorio y se analizaba cada bolsa de cada minuto de entrenamiento. En el físico, cuando terminé de estudiar, dejé operativo este juguete. Lo dejamos funcionando con la profe Cecilia Bagamonde. Así que está guardado operativo. Yes. Y después migramos a esto. Automático, tiempo-respuesta, que es maravilloso, pero nos quedamos en la maravilla del automatismo y se nos olvida lo que significa el dato detrás, cuál es el peso que tiene. Entonces, los modelos antiguos tienen la gracia. Yo haría Cholander en todo lo que es pregrado, porque es entender de dónde viene la dinámica. Que es un cacho hacerlo, pero en las universidades que tienen facultad de química sería interesante integrar estos dos eventos. De hecho, propaganda personal, ¿qué significa un 10% de error? Que si el equipo me marca 50, está entre 45 y 55. Eso quiere decir que me marca 50 y según el benchmarking está bien, pero puede estar por debajo de lo esperado o puede estar por sobre el requerimiento de esa disciplina deportiva. Y puedo determinar que no debo entrenar la capacidad aeróbica. Saco ese objetivo de mi planificación porque está dentro y resulta que estaba deficiente. Y uno de los detalles importantes a entender es que la capacidad aeróbica en deportes anaeróbicos es la base del entrenamiento, no de la competencia. Si el sujeto practica 400 metros planos, que es una disciplina 100% anaeróbica, sin lugar a duda, perfecto, pero ¿cuántas series puede hacer por entrenamiento si tiene un consumo de oxígeno deficiente? ¿Cuánto debe descansar entre series? Si el consumo es bajo, va a ser 2 series menos por entrenamiento. 6 días a la semana son 12 series a la semana. Por 4 al mes, 36 al mes, 360 series menos al año. En 10 años entrenó 3.600 veces menos que el compañero y perdió. Entonces, claro, en la competencia no importa, pero para entrenar es vital. Entonces, muchas veces los deportes anaeróbicos no lo consideran y es un parámetro importantísimo en el proceso de entrenamiento. Y no hay que olvidar que un deportista compite, voy a ser generoso, 10 horas al año, salvo el fútbol, digamos, pero compite 10 horas al año y entrena 800. El entrenamiento es el proceso que hay que controlar, porque es donde estamos la mayor parte del tiempo. Miren un maratonista que compite 3 maratones al año, 6 horas de competencia al año, y entrena 4 o 6 horas diarias. Por 300 días, el entrenamiento es lo que pesa. Evaluación, es cierto, ¿para qué se toma la prueba? Se le llama prueba de consumo máximo de oxígeno, pero el consumo máximo de oxígeno es uno de los parámetros. El parámetro importante aquí son otros. Es la eficiencia mecánica, para entender cuán eficiente es en la técnica de carrera, cuánto le cuesta generar 1 kilómetro de carrera recorrido, y entender desde esa perspectiva qué elementos pueden estar incidiendo en esto. Puede ser la técnica, pero puede ser niveles de fuerza o puede ser la estructura fisiológica del sujeto. La cinética del consumo, hay una diapositiva la que viene, que no todos nos demoramos lo mismo en alcanzar nuestro consumo máximo de oxígeno. Y por ende, los procesos de entrenamiento deben considerar esa variable al momento de seleccionar la frecuencia, tiempo y pausa. La densidad de la carga. La densidad de la carga está muy relacionada con la cinética del consumo de oxígeno, el tau, ¿cierto? El tiempo a la eficiencia, y eso hay que tenerlo a la vista. Y determinación de umbrales, perdón, me la salté, estaba con subtítulos, eso de tener que ponerme los ojos. Entonces, la determinación de los umbrales ventilatorios, ¿cierto? BT1 y BT2, que determina las zonas de entrenamiento. O sea, eso es una prueba de ergospirometría. El consumo máximo es el valor y nos quedamos con eso porque es el máximo. Pero todas estas estructuras submaximales son vitales a la hora de prescribir el ejercicio en términos deportivos y de entender cuáles son los parámetros hacia los cuales tenemos que acercarnos. Y por último, ¿cierto?, los parámetros ventilatorios. Si tengo un deportista que tiene un consumo moderado, pero tiene una ventilación máxima de 120 litros minuto, estoy pensando en un sujeto adulto, 1,70 m, 70 kilos, un sujeto de libro, claramente hay un déficit ventilatorio, debería estar cerca de los 200. Entonces, no tengo cómo saber si tiene una patología o no, pero sí puedo pedirle que vaya donde el bronco y se haga una espirometría. Y se chequea. Yo trabajo en el IND, en el Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte, en el CAR, y nos hemos encontrado con un porcentaje importante de deportistas con asma inducida por ejercicio no detectado. Nunca se lo han medido. Cuando se hace la prueba de consumo, levantamos la alerta, se hace la espirometría y resulta que son asmáticos. Entonces, deberían haber competido con salbutamol toda su vida y tienen 28 años, o sea, ya están listos, ya fue, y recién ahora van a empezar a
correr como deberían las pruebas. O sea, estamos detectando tarde, pero es un dato que es importante mencionar. Y lo que les comentaba de la cinética, estos son dos deportistas corriendo 800 metros planos. Voy a ver si el mouse me acompaña. Ahí está. Fíjense la forma de las curvas. Aquí están los 400 metros. El sujeto A, en los primeros 400 metros, el sujeto A ya había alcanzado su consumo máximo de oxígeno, logró mantenerlo aproximadamente a los 600, a los 700 metros y luego empieza a caer. Ahí está, ¿cierto?, el término de la prueba. Ahí terminó los 800 metros planos. Están las marcas de una prueba en pista. Y mientras que este otro sujeto alcanza su máximo, ¿cierto?, después de los 400 metros y los mantiene y casi no cae al final de la prueba. Entonces la pregunta es, ¿el modelo de entrenamiento o lo que le falta para mejorar ese medio segundo que marca la diferencia entre clasificar o no clasificar a los panamericanos? ¿Dónde está? Los 800 metros es una prueba táctica. Los primeros 400 se corren a ritmo para aguantar, para tener energía para el remate de los segundos. Entonces, si esto lo entiendo, voy a poder determinar adecuadamente cómo planifico estratégicamente la prueba y cómo la entreno y cómo la planifico. De eso se tratan las valoraciones fisiológicas y ergospirométricas hacia el deportista. ¿Sí? Para eso es. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Ahí está la referencia bibliográfica. ¿Sí? Si alguien quiere sacar la foto, ¿no? Buenísimo. Gracias. Hoy un aplauso. Muy rápido parece, me apuré mucho. Muchas gracias, Dani. Tenemos tiempo para una pregunta para Dani. ¿Alguien? ¿Pregunta? ¿Una? Volver a la referencia, ok. Ya. ¿No hay preguntas para Dani? Después ¿Sí? Aquí hay una. Mi nombre es Vicente Huicochea, soy alumno o exalumno de la Santo Tomás. Estudié con Daniel Haicheli. Ya sabía esto, pero me estoy actualizando. Profe, para usted una pequeña pregunta. ¿Cuál es el parámetro determinante en un ciclista de fondo? O sea, por ejemplo, Ironman y todo lo que tiene que ver con sobre 100 kilómetros. ¿Cuál es el parámetro determinante con respecto a lo que me serviría esta prueba? Fuerza y BT1. BT1 es el mejor predictor de rendimiento en fondo sobre 100 kilómetros. Estamos hablando de un sujeto, o sea, hablamos de ciclismo de fondo, hablamos sobre 500 kilómetros, porque 100 kilómetros para un ciclista, estamos hablando de 4 horas en entrenamiento, pero el primer umbral es muy decidor. Sí. Por eso, pero desde lo que nos convoca ahora, el primer umbral es mucho más determinante en rendimiento y fuerza, que no se evalúa con esto, pero son los dos elementos con los que marcan la diferencia a la hora del fondo. Buenísimo. Dani, muchas gracias. Un aplauso para Dani. Ya, vamos con la segunda presentación. Ahora le toca a Diego Valenzuela. Diego es kinesiólogo de formación, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, y hoy día nos va a hablar de la monitorización de la carga interna mediante el pulso de oxígeno. Quedan 3 minutos más, así que gracias, profesor Haicheli. Bueno, muchas gracias a la Universidad Andrés Bello, muchas gracias a Doctor Choice, a los dueños de casa que organizaron este seminario también. Bueno, mucho se habla de la monitorización de la carga interna y también de la carga externa, ¿cierto? Y lo que tratan de buscar siempre los fisiólogos, los entrenadores, etcétera, es cómo se relacionan estas, es decir, cuánta carga yo muevo a un determinado consumo de oxígeno, qué potencia está moviendo, por ejemplo, un ciclista, que es lo que comentaba Dani, a un determinado porcentaje del consumo máximo de oxígeno, pero estos dispositivos, ¿cierto? La ergospirometría no te entrega solo consumo máximo, pic y umbrales, sino que te entrega mucha información que puede ser bastante útil, que a muchos de ustedes conocerán métodos para calcular las intensidades, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, podrán conocer la potencia, la velocidad, ¿cierto? La pendiente,
etcétera, y buscarán algún parámetro interno como la variabilidad del ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la ventilación, el consumo máximo de oxígeno, la cinética del consumo, etcétera. Yo les voy a hablar acerca de uno en particular que es parte de la fórmula del consumo de oxígeno, que ustedes pueden reconocer como la ecuación de Fick, y que la pueden extrapolar a la ecuación de Haldane, que ocupa parámetros ventilatorios, para poder hacer una idea breve de otro parámetro y que ustedes pueden utilizar en la práctica. Bueno, ¿qué es el pulso de oxígeno? ¿Por qué es relevante en su contexto cardiovascular? Y por qué es importante utilizar la evaluación del pulso de oxígeno en el contexto de entrenamiento. Me voy a saltar la primera, pero voy a ir a la ecuación de Fick, que es básicamente la que ustedes ven ahí. El pulso de oxígeno es básicamente despejar el VO2 y la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y dejar el volumen sistólico y el diferencial arteriovenoso aparte, ¿se entiende? El pulso de oxígeno va a ser igual al volumen sistólico por el diferencial arteriovenoso. Básicamente está dejando un parámetro central, que el volumen sistólico, recuerden que es la frecuencia cardíaca por el gasto cardíaco, y el diferencial arteriovenoso te entrega un parámetro periférico que uno entendería que es la capacidad que tiene el músculo de extraer oxígeno desde la arteria, y va a depender mucho de la masa mitocondrial, la capacidad mitocondrial de oxidar, no necesariamente de la cantidad de mitocondrias, sino de la función mitocondrial. ¿Vale? Entonces, acá para ir resumiendo, el pulso de oxígeno, si ustedes ven la ecuación ahí, es VO2 en ml minuto partido la frecuencia cardíaca. Y esto se puede graficar al igual que todos los gráficos que tú logras obtener dentro de una evaluación ergospirométrica. Tú tienes la ventilación, tienes el consumo, etcétera, y también puedes tener la curva del pulso de oxígeno. ¿Qué es importante acá? En un adulto sano en un adulto sedentario, tu pulso de oxígeno va entre 10 a 15 ml latido. En un deportista recreacional va entre 15 a 18 ml latido. En un atleta de resistencia de 18 a 22 ml latido. Y en insuficiencia cardíaca va este pulso de oxígeno de menos de 10 ml latido. Y en una enfermedad coronaria va entre menos de 10 ml latido. Ya el año 82 se empezó a hablar acerca de estratificaciones de riesgo cardiovascular, donde bajo 10 ml de consumo máximo de oxígeno se reconocía que un paciente tenía un riesgo de sobrevida no mayor a un año, y eso también es importante reconocerlo. Y es donde también, sobre todo Wasserman, en ese libro tan característico, reconoce la importancia de trabajar con los parámetros cardiovasculares para el riesgo cardiovascular, no solo en pacientes, sino que también en deportistas. Parámetros de interpretación del pulso de oxígeno, que es el segundo parámetro, menos de 10 ml latido, hay un volumen sistólico bajo, pero la clave va a ser entender cuál es la cinética del pulso de oxígeno. La cinética del pulso de oxígeno tiene una cinética al igual que la que tiene el consumo de oxígeno, ¿cierto? Un comportamiento de la gráfica. La primera parte del pulso de oxígeno, cuando tú analizas la curva, es prácticamente por actividad de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y la segunda parte del pulso de oxígeno es por la capacidad de extracción. Es decir, si tú ves una curva como la que vamos a ver primero, vamos a ver la de la derecha primero, es una curva que sigue a medida que aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la curva del pulso de oxígeno también lineal y aumenta casi hasta el máximo. Sin embargo, en la curva de la izquierda, tú te vas a dar cuenta que la curva del pulso de oxígeno aumenta, pero tiene un plató. Independiente que el consumo de oxígeno aumente, por eso es importante tomar en cuenta que no solo la ergoespirometría es tener el consumo peak o el consumo máximo, sino que hay parámetros que nos pueden orientar a que existe un deterioro en la función miocárdica o que puede existir un deterioro en la capacidad de extracción. Perfecto. Y eso también es importante reconocerlo. Y no solo quedarnos con el consumo, y que el consumo finalmente va a ser el techo de mi casa, pero dentro de mi casa yo tengo que ser capaz de construir. Y estos parámetros intermedios que se pueden acercar al máximo nos pueden dar una idea de cómo se están comportando los sistemas dentro de todo el espectro de mi intensidad, ¿vale? Ahora, si yo doy algunos ejemplos pequeños, bueno, quise poner ahí a Tadej Pogačar, ¿cierto? Que
más de algunos de ustedes lo tendrán que reconocer, 4 Tours de Francia, grandes vueltas, ¿cierto? El niño prodigio, ya mucha gente, muchas personas o muchos ciclistas han dicho que se perfila como el mejor ciclista de la historia, si es que continúa con el rendimiento que está teniendo, que casi es increíble. Y vamos a tomar un poquito las palabras de Dani, ¿cierto? Él en una entrevista hace un año atrás aproximadamente decía que él en zona 2 a 140 latidos por minuto movía por casi 4 horas 320 watts, que no sé si alguno de ustedes puede dimensionar un poco eso o ha tratado de mover esa cantidad de carga, y tú te vas a dar cuenta, será el tamaño de la casa, lo más probable que sea muy grande, ¿cierto? Su consumo es muy alto, pero quizás no es tan distinto al consumo máximo que tienen los ciclistas de su mismo nivel, ¿perfecto? No necesariamente tendrá que ser 10 ml más, 20 ml más, para nada. Debe ser muy similar a los consumos de oxígeno que tienen sus compañeros de team, los de los otros team también, pero hay formas de cómo yo construyo mis pisos intermedios, que pueden ser, por ejemplo, mi volumen sistólico, mi gasto cardíaco, mi capacidad de expulsar sangre al momento de contraer mi ventrículo izquierdo, o también el refinamiento muscular que yo tengo, no solo muscular, sino de función mitocondrial, capacidad oxidativa, etcétera, para poder extraer oxígeno, que también es un parámetro fundamental en tener un consumo de oxígeno alto. Ejemplos: un atleta en una prueba de ergospirometría, consumo máximo de oxígeno 60 ml kilogramo minuto. Si yo le saco la multiplicación por kilogramo y lo paso solo a ml minuto, sería un atleta aproximadamente de unos 68 kilos. Ahí está pasado a relativo. Recuerden que en absoluto yo lo puedo tener en litros minuto o en ml minuto. Sin embargo, ahí está en ml kilogramo minuto. Si yo lo paso a absoluto, más o menos tendría que multiplicar ese valor por 68 kilos. A una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto. Mi pulso de oxígeno, si yo lo calculo, va a ser va a ser más o menos de 20 ml latidos. Ciclistas Pro Tour tienen un pulso de oxígeno de alrededor de 30 a 40 de pulso de oxígeno, para que se hagan una idea, y un sujeto normal puede tener entre 15 a 20 ml latido, para que se hagan un parámetro comparativo. Ahora, la utilidad de esto en el deporte, la utilidad de esto en el deporte es que es analizar la curva del pulso de oxígeno. En etapas iniciales del pulso de oxígeno, el primer aumento se debe a un aumento del gasto cardíaco. ¿Perfecto? El primer aumento, porque aún no se ve reflejada la capacidad de tracción periférica. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si es que yo tengo problemas de incremento inicial del pulso de oxígeno, puede deberse a que existe algún problema ventricular, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque no siempre tenemos acceso a tomar pruebas de ergospirometría con electrocardiograma. Yo no conozco todas las realidades, pero por lo general tengo solo, si es que tengo acceso a un ergospirómetro, que ya es fantástico, no tengo acceso a un electrocardiograma, y si lo tengo, no siempre sabemos interpretar un electro. Entonces, si yo tengo el parámetro que me está dando solo el ergospirómetro, puedo decir, si tengo un problema en la cinética inicial, se puede ver un problema de gasto cardíaco, pero si tengo un plató temprano, es decir, subió pero se mantuvo, yo tengo un problema en la capacidad de extracción de oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, si logra un incremento, pero tengo una meseta temprana del pulso de oxígeno, se debe a que yo no tengo capacidad de extraer oxígeno y por eso mi pulso de oxígeno no sigue subiendo. Así yo puedo reconocer si es que mi debilidad está principalmente a nivel central, ¿cierto?, que es gasto cardíaco, o tengo una dificultad al momento de extraer oxígeno. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando un sujeto se desentrena, por ejemplo. Si un sujeto se desentrena, quizás mantiene por algunas semanas su gasto cardíaco, pero su capacidad de extraer se encuentra disminuida. Y ahí los entrenadores, los fisiólogos tendrán que ver el equilibrio de a dónde apretar para ir a buscar lo que el sujeto necesita.
Zonas de entrenamiento a través del pulso de oxígeno. Bueno, vamos a tener las clásicas, los clásicos porcentajes y zonas. Cada uno ocupará los porcentajes y zonas que más le sean cercanos o familiares. Algunos ocuparán frecuencia cardíaca, algunos ocuparán Borg, algunos ocuparán porcentaje del umbral de potencia funcional, algunos ocuparán los resultados de un test máximo de potencia, etc. Pero también tenemos opciones de guiarnos por otra variable que sería el pulso de oxígeno. Bien, un ejemplo bastante parecido al que ya expliqué y no quiero redundar. La disminución periférica de la extracción del pulso de oxígeno va a ser uno de los factores determinantes para yo poder tener claro dónde le está afectando más al sujeto, sea paciente o sea deportista. Tú puedes tener un sujeto trasplantado de corazón, recuperar la función cardiovascular, la función de la bomba, pero si tú no tienes rehabilitación cardiovascular, incluso ese sujeto quizás pueda hacer un deporte recreativo después, pero si tú no tienes capacidad de extracción de oxígeno periférico, tu consumo de oxígeno no va a aumentar, independiente que hayas cambiado el motor. Perfecto, entonces quiero dejarlos con esa reflexión. En resumen, el pulso de oxígeno sirve como un biomarcador de la eficiencia cardiovascular y usado de forma longitudinal. El pulso de oxígeno obtenido por ergospirometría permite definir zonas de entrenamiento y la eficiencia cardiovascular, controlar adaptaciones a lo largo del ciclo de entrenamiento y detectar fatiga o sobreentrenamiento cuando se cae o no incrementa en cargas submáximas. Eso. Muchas gracias. Buenísimo, Diego. Qué interesante. Pregunta para Diego. Tenemos una. Bien, listo. Hola, buenas tardes. Estimado Diego, le tengo una consulta sobre el pulso de oxígeno en una situación, por ejemplo, de calor o de deportistas que estén deshidratados, porque en Chile hay mucha deshidratación en general, en distintas poblaciones, más en deportistas. Una limitante que podría tener el pulso de oxígeno sería el caso de deshidratación por el estrés que puede provocar a la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué otro parámetro podría utilizar en casos de que una carrera sea en ambientes demasiado cálidos o áridos? Es una muy buena pregunta. Sin embargo, la mejor búsqueda es la relación de parámetros internos con parámetros externos. Por eso en algún momento se desestimó mucho la frecuencia cardíaca. Si uno, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, pero hace 10, 15 años atrás, cuando apareció la potencia en el ciclismo, te doy un ejemplo, se dejó de lado un poco entrenar por frecuencia cardíaca por la misma razón que tú indicas. Es decir, si me guío por frecuencia cardíaca y el sujeto tiene una frecuencia cardíaca indoor y otra frecuencia cardíaca outdoor, ¿con qué me guío? ¿Con qué lo entreno? Entonces, cuando apareció la potencia, oye, mejor lo entreno por un determinado porcentaje de su potencia máxima o del umbral de potencia funcional que después Andy Coogan popularizó en estos libros de cómo entrenar por un potenciómetro. Y luego los relojes, ¿cierto?, empezaron a calcular la potencia de la carrera, ¿cierto? Entonces, yo creo que en va a estar el deporte de alto rendimiento, por un lado, donde el objetivo siempre va a ser el rendimiento, los tiempos, campeones, temprana edad, si no se van a jubilar temprano, y el 99% del deportista está en otro espacio. El 99% de los que practican algo está fuera. Y el equilibrio va a ser ese, el conocerse, el saber cuáles son mis tiempos, el saber a cuánto corro el kilómetro, el saber cuánta potencia muevo, y obviamente controlar, más de alguno acá puede ser nutricionista del deporte, cuánto serán las ingestas recomendadas de hidratación para un determinado deporte y temperatura. Esa podría ser mi reflexión. Gracias. Buenísimo, un aplauso para Diego. Bueno, ahora es el turno de Edgardo Paso. Edgardo, bueno, también es kinesiólogo de profesión, es magíster en fisiología y hoy día va a hablar de
variables cardiorrespiratorias en los dominios de intensidad. Respuesta a ejercicio a carga constante. Está apareciendo ahí, pero... Ya, buenas tardes. Un agrado estar aquí con tanta gente que le gusta el deporte. Eso motiva un montón. La idea de hoy día es que podamos hablar de algunas cosas que de repente no se tocan mucho, como también los otros colegas, para tratar de aportar algo nuevo en lo que es la medición o la utilización de variables cardiorrespiratorias, ¿ya? Y es por eso que vamos a hablar de algo que probablemente no se toca mucho, porque toda la fisiología del ejercicio generalmente se construye en base a pruebas incrementales, y todo lo que hemos visto es que nosotros colocamos una carga y cada vez vamos más rápido, pero eso está muy alejado de lo que es la práctica habitual, lo que es la realidad, lo que son los entrenamientos, las competencias. Entonces yo les quiero mostrar un poco que en general el ejercicio ocurre a una carga que nosotros intentamos mantener en el tiempo, pero nos encontramos con la dificultad, ¿ya?, de que cuando hacemos ejercicio a una carga determinada podemos tener respuestas, como aquí en este test de marcha de 6 minutos, en donde tenemos una respuesta que se estabiliza, o si hacemos una prueba mucho más intensa, de menos duración, de 2 minutos, tenemos un parámetro que va hacia arriba hasta que la persona cae en fatiga. Entonces, eso no se logra entender muy bien si es que nosotros siempre analizamos lo que pasa en las pruebas incrementales. En ese contexto, lo que nosotros vamos a ver es la cinética, y un poco ya lo hablaron el resto de los colegas, la cinética del consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno se mueve de una cierta manera directamente en función de la carga a la cual nosotros estamos expuestos. Y con esto nosotros entendemos y se nos abre un mundo entero en términos de la fisiología, porque ya vamos a entender que las distintas fases que va a tener esta cinética van a corresponder muchas veces a lo que vamos a estar observando en los distintos componentes de este esquema que dentro de lo que es el estudio del consumo de oxígeno es clásico, donde tenemos estos 3 engranajes que van a estar conectados, ¿ya? Y en el análisis de esta respuesta nos va a estar hablando de cómo funcionan estos engranajes al momento de poder someter al organismo en una carga. Y esto es tan... digamos, no complicado, pero tan complejo, tiene tantas partes que nosotros podemos llegar a analizar, que nosotros podemos dividir cada una de estas fases y analizarlas en términos matemáticos para obtener valores y poder describirlas, ¿ya? Y tenemos aquí qué es lo que pasa en la primera fase, la fase cardiodinámica, el componente principal o primario, y también qué pasa con la tercera fase, que dependiendo de la carga de ejercicio va a ser un componente lento o va a ser una estabilización, ¿ya? Esta respuesta es la que se denomina la cinética del consumo de oxígeno al inicio del ejercicio. Y esta, como yo les estaba adelantando un poco, va a depender directamente de la carga a la cual nosotros estamos expuestos. En cargas que van a estar relacionadas con nuestros umbrales ventilatorios, básicamente, y nuestro consumo máximo de oxígeno, vamos a poder nosotros dividir esta respuesta y ver que el comportamiento que vamos a tener del consumo de oxígeno va a variar y va a ser específico. Y eso es bastante, digamos, revelador al momento que uno observa a alguien que está realizando actividad física, ¿ya? Porque si uno puede entender cómo se van a modificar estos parámetros fisiológicos, nosotros podemos llegar a poder definir en qué zona de intensidad de ejercicio está nuestra persona, solamente interpretando la fisiología. Entonces, nosotros vamos a tener aquí el primer umbral ventilatorio, el segundo umbral y el consumo máximo de oxígeno, y dependiendo de la carga que nosotros apliquemos en relación a la carga máxima, vamos a tener un comportamiento aquí que es de estabilización, acá un comportamiento donde tenemos este componente lento, o un comportamiento que nos va a llevar inexorablemente a llegar al consumo máximo de oxígeno si es que la carga está bajo este valor del consumo máximo, o si la carga es superior al consumo máximo, lo que nosotros vamos a tener es una llegada y una fatiga previa a obtener este valor, porque la fatiga periférica va a ser anterior, ¿ya?
Entonces eso nos ayuda a poder definir estas zonas de intensidad de ejercicio que por un lado nos van a definir el comportamiento, pero también nos van a ayudar en términos del entrenamiento, porque las adaptaciones que nosotros estamos generando en cada una de estas zonas de intensidad es distinta, ¿ya? Y aquí nosotros podemos echar mano a distintos objetivos de entrenamiento, distintas modificaciones que nosotros queramos hacer en nuestros pacientes para poder utilizar estas distintas cargas para estos objetivos particulares, ¿ya? Y estas zonas están definidas hace un rato por Poole y por Jones, ¿ya? Y este es un esquema más moderno de Jamnik en esta revisión que hizo, pero lo importante es que nosotros vamos a definir esta zona moderada, esta zona pesada y esta zona severa, y bueno, arriba de esto también tenemos esta zona extrema, ¿ya? Y que, como yo les decía, una de las características, y no voy a entrar en mucho detalle porque no hay tanto tiempo, pero es que el lactato, por ejemplo, nosotros vamos a tener un comportamiento que es característico en zona moderada, tenemos un comportamiento distinto en zona pesada y tenemos un comportamiento diferente acá en zona severa, lo que nos habla de que las características metabólicas de cada una de estas zonas es distinta, ¿ya? Entonces, son lugares en términos de lo que es la intensidad de ejercicio que son independientes, ¿ya? Y eso es bastante útil a la hora de la prescripción de ejercicio sobre todo. Entonces, lo que generalmente nosotros vemos en todos los esquemas es que estas zonas se ven bastante ordenadas, ¿ya? Pero, y aquí empieza un poco la utilidad de lo que nosotros vamos a valorar, es que, por ejemplo, la zona moderada yo les hablé que ocurría debajo de lo que era el primer umbral, el umbral de lactato. El problema es que esta zona se limita en un valor porcentual que es distinto para todos los sujetos, ¿ya? No hay forma de predecir, o yo no conozco por lo menos una forma de predecir de manera indirecta, sin evaluar a la persona, dónde está su umbral o su primer umbral metabólico, ¿ya? Nosotros necesitamos evaluarlo. Entonces, y aquí me perdonan los colegas, el tema de los porcentajes y llevar a generalizar los porcentajes, yo creo que es un error en términos de la prescripción de ejercicio, porque nosotros podemos evaluar sujetos que puedan tener buena condición física o mala condición física y estos valores van a ser distintos, ¿ya? Y de hecho con pacientes, yo estoy evaluando ahora pacientes con insuficiencia cardíaca y hemos visto umbrales ventilatorios 1 que están en algunos casos sobre el 70%. ¿Ya? Y uno puede decir, oh, el 70% es un deportista. No, lo que pasa es que tiene un consumo de oxígeno tan bajo que el umbral 1 parece que estuviera muy alto, ¿ya? Y esas cosas pasan. Obesos tienen, o personas con diabetes tienen umbrales muy bajos, ¿ya? Pero poder, como les digo, mirar a la persona o hacerle una encuesta y decir, ah, no, tú tienes el umbral en tal valor, yo creo que no es correcto en términos de la prescripción de ejercicio, sobre todo. Entonces tenemos esto, y si se fijan, esto está lejos de ser equidistante a lo que sería el valor máximo. Y lo mismo ocurre cuando nos vamos a la zona pesada y logramos determinar el segundo umbral, que muchas veces está muy pegado a la capacidad máxima, y en algunos casos, cuando nosotros no realizamos pruebas máximas, ni siquiera lo podemos encontrar, ¿ya? Si nos quedamos con el consumo de oxígeno peak y paramos la prueba por razones de seguridad, que obviamente de repente es algo que hay que hacer, no podemos tener segundo umbral, entonces nos vamos a definir finalmente dónde está este punto. ¿Y por qué es tan importante esta zona que está entre el consumo máximo de oxígeno y el segundo umbral? Porque aquí es donde hacemos el HIIT, ¿ya? Todo el mundo yo creo que ha escuchado el HIIT en esta sala, ¿ya? Y el HIIT se debiera realizar en una zona severa de ejercicio, ¿ya? Entonces, poder definir esta zona es extremadamente relevante en términos de rendimiento, ¿ya? Y es por eso que necesitamos evaluar estos umbrales para poder tener claro estos distintos comportamientos. Y arriba, sí, nosotros arriba seguimos teniendo más rendimiento, ¿ya? ¿Podemos hacer una carga mayor al 100% del consumo máximo de oxígeno? Obviamente que podemos. Y esa zona la denominamos la zona extrema y muchas veces, incluso en la literatura, se describen 2, 3 zonas más arriba, pero ya es tema de otra presentación, ¿ya? Entonces, y volviendo un poquito atrás a lo que era la cinética del consumo de oxígeno, nosotros vamos a definir estos distintos parámetros. Y aquí tenemos el comportamiento en zona moderada, en zona pesada y en zona severa, y vamos a tener ciertos parámetros que van a ir definiendo esta respuesta, como la amplitud, que nos habla de cuánto aumenta el consumo de oxígeno en relación a lo que nosotros tenemos como parámetro basal,
¿ya? Y eso nos va a hablar de la cuantía de la carga y la respuesta que nosotros vamos a tener. Vamos a tener el valor de tau, o la constante de tiempo, que nos dice cuál es la velocidad de aumento del consumo de oxígeno, ¿ya? Que también es una variable súper relevante al momento del inicio del ejercicio, sobre todo en lo que son los deportes de más alta intensidad, y también se relaciona con los estados de salud, que lo vamos a ver después, ¿ya? La ocurrencia o no del estado estable y cuánto finalmente nosotros obtenemos de este drift, de este aumento del componente lento, es una también variable relevante de este estudio de la cinética del consumo de oxígeno. Y les quiero mostrar un poco cómo se ven cinéticas distintas con, por ejemplo, amplitudes iguales. Y aquí el valor de tau es muy relevante, porque vamos a tener que, cuando tenemos un valor de tau elevado, nuestra respuesta al aumento del consumo de oxígeno es mucho más lenta, ¿ya? Y esto se ha relacionado en distintas patologías y en distintas situaciones con peor condición de salud, ¿ya? Los pacientes y los sujetos más desentrenados tienden a tener este tiempo de respuesta que es mucho más elevado, ¿ya? Y eso va a generar algunas alteraciones, obviamente. Y para entender un poco esto necesitamos entender cómo funciona mucho el sistema de, por un lado, de entrega y por otro lado, de utilización de oxígeno. Y con esto, finalmente, poder entender la real utilidad de lo que es esta cinética, ¿ya? Así que esta no es una charla de mucha profundidad. La idea es que ustedes queden motivados con algunos temas y algunos valores. Pero esta cinética, como yo les decía, depende por un lado de cuánto oxígeno está llegando al músculo y también cómo este músculo finalmente está logrando absorberlo, como todo lo que vimos al principio de este esquema cardiorrespiratorio que es tan clásico y es tan útil, ¿ya? Bueno, muchas gracias y espero alguna pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Pregunta para Eduardo. Edgardo, perdón. ¿Ni una? ¿Nadie? ¿Pregunta por acá? ¿Sí? Bien. Buenas tardes, profesor. Quisiera hacer una pregunta con respecto al ciclismo, que es el deporte que creo que está ahora en auge por el tema de que no tiene impacto. Entonces, quería preguntarle sobre ese mismo tema del VO2 max correspondido con el lactato. ¿Cuál es la diferencia y por qué me sirve tomar lactato y qué tanto más es mejor el VO2 max que el umbral láctico? Se escapa un poco de lo que presenté, pero mira, en general, el consumo máximo de oxígeno ocurre a un nivel de intensidad que nosotros individualizamos al final de una prueba incremental, ¿ya? El umbral de lactato ocurre a un nivel mucho más anterior, ¿ya? Y bueno, y existen en verdad, en términos de la fisiología, dos umbrales de lactato. El primero, donde ocurre esta diferencia entre lo que es la producción, ¿ya? Y finalmente la remoción de lactato, en donde empieza a predominar la producción de lactato y nosotros tenemos una elevación de este parámetro de la sangre capilar. Y por otro lado tenemos este segundo umbral que está relacionado también con el cambio que un poco les mostraba ahí de lactato, en donde ya no existe esta estabilización del lactato, el cuerpo ya no es capaz de poder manejar de manera estable este cambio en la concentración, si es que estamos a carga constante, ¿ya? Y nos pasamos a la siguiente zona, que es la zona severa, en donde ya las concentraciones de lactato, aunque se mantenga la carga, siguen aumentando, ¿ya? Entonces, las mediciones del lactato o del consumo máximo de oxígeno nos van a definir parámetros distintos en lo que son las zonas de intensidad, ¿ya? Entonces, nos van a ayudar, por ejemplo, la interpretación del umbral de lactato a definir dónde está el primer límite entre la zona moderada y la pesada, y el término del estado estable máximo de lactato nos va a poder hablar del cambio entre la zona pesada y la zona severa, ¿ya? Y por último, el consumo máximo de oxígeno nos coloca el techo de lo que sería la zona severa y nos marca el inicio de lo que es la zona extrema, ¿ya? Eso es un poco, podría ser la diferencia de utilidad de cada uno de esos parámetros, ¿ya?
Buenísimo. Muchas gracias, Edgardo. Un aplauso, por favor. Bueno, y vamos con nuestra última presentación de hoy. Bueno, Titus nos va a exponer ahora. Titus es director regional de ventas de Cortex. Sin embargo, él de formación estudió ciencias del deporte, se especializó en fisiología del ejercicio y dentro de su rol en Cortex ha trabajado en todo lo que es el desarrollo del equipamiento, ¿ya? Como usuario y como también diseñador de los mismos. Así que hoy vamos a revisar de lo clásico a lo vanguardista, CIPED en la actualidad y el innovador Cortex C21. Así que un aplauso para Titus, por favor. Esta presentación es en inglés, ¿ya? Sin embargo, después para las preguntas, cualquiera que quiera hacer una pregunta y no la pueda hacer en inglés por ese motivo o prefiera que alguien la haga por él, yo la puedo hacer por él o ella. Eso. Buenos días, estimados señores y señoras. Mi nombre es Titus y soy de Alemania, de la empresa Cortex. Desafortunadamente, solo puedo darle la bienvenida en español. Erramos el resto en inglés. Okay, that was all I can do in Spanish. The people who were here yesterday already know that, so I'm sorry about that. I couldn't learn Spanish within 24 hours. I'm trying, right? So for the rest of the afternoon, I'm going to talk a little bit about spirometry in general, not so much from a scientific angle, but rather from a manufacturer's angle, to give you some ideas about what spirometry can do for you if you're not using it so far, or how you can make more use of the software that you have in your devices. So let's get started. All right, so that gives you a little bit of an idea what the C21 looks like. That's the all-new device that we're going to talk about today a bit more. So what can we learn today? I'm just going to take a bit of a peek at spirometry in general, who uses our stuff, and how can I make most of the use for myself. Then how do I use the software? How do I present data? What is best used for? In our case, it's the Metasoft Studio. I don't know if anybody else has a different device. Maybe you can do similar settings and you can use the stuff that I'm presenting today anyway, even though you have a different software, maybe. Then obviously we're going to talk about the C21 a little bit more, and after the coffee break we are having a live test up in the laboratory here at the university, and we're going to do an evaluation afterwards with the Metasoft Studio. All right, a little bit to myself, not too much interesting stuff, just to know I work for Cortex for now
coming up to 16 years in different roles in the company. Right now, I'm working in the international sales team, and in my previous life, I used to be a sports scientist, and I was working in the soccer Bundesliga. We discussed this yesterday already. Soccer players are probably one of the worst that you can test. Nonetheless, I have walked in your shoes as well, right? So I have a bit of experience in the field as well. I was working there for 3 years before I switched over to the dark side of the force. And now, and now I'm working for the manufacturer for a long, long time. And I've seen many universities, I've seen many institutions who use our stuff, which is always great to see. And I hope I can fill in some blanks or give you some new ideas how to make the most of your CPT. Just as a quick reminder where CPT actually came from, so it actually all started in occupational medicine. Believe it or not, Mr. Wasserman, he was probably the most well-known figure when it comes to modern spirogometry. However, there was also a German guy, Professor Hollmann, and he started using spirogometry as early as the 1960s with professional athletes already. So he was not a medical doctor, he was a sports scientist, and he was the European founder of the modern idea of spirogometry. So both of these professionals started using gas exchange measurement for different purposes. One of them was working more with patients. The other one was working more with sportsmen. This is what a classic spirogometry would look like somewhere in the medical field of use. So we have a 12-lead ECG, we have a gas exchange, and some resistance device. It's either a treadmill or a bicycle. Both of them has their pros and cons. So I'm well aware that a lot of people use the treadmill rather than the bicycle for obvious reasons, because we get full capacity. On the bicycle, what we actually measure is just the working capacity of your lower limb. Right? So most of the time, you will not, unless you're a professional cyclist, those are the only testing group where we actually get full capacity on the bicycle as well. You will not get as high as the values than if you're testing on the treadmill. Testing on the treadmill, however, also brings the risk of falling. So if you have patients or people with underlying conditions that cannot run, then the bicycle is always a good alternative. If we're looking at the sports medical industry or in professional sports, then it's always very interesting to have the transfer knowledge. So do your lab test and then go into the field and see how these values that you produced actually play out. Right? So we do our threshold calculations, we send them out with the device into the field. This was a professional marathon runner, and we see if we actually came up with the right idea during our lab test protocol. More and more people start using CPT protocols with people who suffer from obesity and everything that is connected to that disease, right? So not only for resting metabolic rate measurement, which would be the straightforward idea that you simply check the amount of calories you need per day and then make sure you have a negative caloric balance to make sure the person loses weight. I personally believe more in the idea that we use this spirogometry to prescribe exercise, right? So if we know what the body is burning per day, we can also add a couple of calories that we burn extra on top of the resting metabolic rate when we increase our working capacities. Then obviously, occupational medicine, anybody with a uniform demanding jobs all over the world, military forces, police forces, firefighters in general, they all are under a very heavy workload during their job. Most of them work with rebreather systems as well. So they have to be checked regularly and be tested with spirogometry if they're actually fit enough for their job. Or, and this is, for example, with a lot of firefighters in England, for example, they have to meet a certain criterion to be, if they were injured, back on the job. So you have to have 42 milliliters per kilogram body weight to actually be a firefighter in the UK, and same goes for Germany as well. One more modern field and not so well known with us sports people is preoperative risk assessment. I'm just going to scratch that today. With preoperative risk assessment, we're actually assessing the post-operative risk
of ending up in ICU or dying, right? So if we know what the body has in terms of oxygen uptake, we can then categorize the risk if he's actually fit enough to undergo surgery, yes or no. So that's a more modern approach and is used more in a clinical sense, so we're only going to touch that briefly today. Well, a couple of interesting references that we have all around the world. I don't know if you guys have ever watched the NHL Combined Scouting. That is the North American Hockey League, where we are part of the testing squad every summer. It's always on the first weekend of June. And those are the young kids, 120 players, who get a shot at the big money, right? So compliance is a non-issue here, because they all will perform until they fall over, right? And we have to do 120 tests in one morning, which is, even for us experienced testing people, that's a challenge, right? So we have 6 testing stations. We have one device warming up under the table that we can swap out if we need to. And we really clear 120 players between 8 in the morning and 1 p.m. in the afternoon. So that's that. And then also one of the more challenging ways to test people is for the UFC. Because I don't know if you guys are familiar with the UFC. Those are the people that are locked into an octagon and then they punch each other in the face. So it's quite difficult to wear a mask when you do that, right? However, they came up with a certain way of testing that resembles their way of physical activity. So not the face punching part, but in general, the upper body movement in combination with leg movement that is other than just running. So they use a lot of assault bicycles, where you cycle and also use your upper arms to simulate that kind of workout. Then one of the other smaller car manufacturer is using our devices as well. There it's mainly for, not so much in the medical field, but more for recreational purposes. Because these guys found out that if your workers are more fit, they are not sick that often. And funny enough, it's cheaper to pay for preventive care than for rehabilitation. So in Germany, we've got a number of, with VW, I know it exactly because we sold 20 units to them all over Germany in their 6 plantations, where they have 100,000 workers, and every single worker can go to their regional fitness club on the plantation, and they can get tested for free and get exercise prescription based on spirometry, and they found out that this actually reduces the amount of sick days significantly, right? So I found that was a really nice story. And then we've got this one or the other shoe manufacturer is using our devices in the development team. So they actually wear the mobile unit while testing brand new shoes that not have been released yet, to assess, for example, in this case, for the amount of oxygen consumption at the same speed of running. Then they test on different turfs and so on and so forth. And then one of the latest additions to us is Red Bull. They test in the center in Thalgau. They test all different sports of Red Bull. And here we talk from sailing to Formula 1 to now cycling. They're all tested in Thalgau in their high-performance center, which is quite impressive. If you walk in there, as a sports scientist, they've got all the toys that you want. There is anything that you can use for physical testing, they have without end. Then one reference that I found very interesting was the Terra X Cube. I don't know, is anybody of you testing in high altitude? Yes? I don't know if you're familiar with the Terra X Cube and the EURAC institution in Bolzano in Italy. They have one of the largest climate chambers in the world. They can put a jet engine in there and put you on top of Mount Everest in a snowstorm within 20 minutes. Right? So it's a chamber that can be put under low pressure. They can turn on precipitation, and they can drop the temperature and turn on the wind. And you stand in there in summer. I was there, did the installation, and all of a sudden you're in a snowstorm 5 minutes later. It's very fascinating.
And then obviously some universities, especially here in Chile, I found out that a lot of people are already using our devices at the university. In England, we have very many universities. They have the situation that the universities have a lot of money because tuition is very high, and they do not sell one device to a university, they always sell 10. So that all the students can actually study and learn with their devices and not... In Germany, it's one professor who buys a device, he has to share with 10 others, right? In the UK, it's, there's one professor who has 10 devices and gives it to students. So yeah, whichever is best. All right, moving forward, what we can do with the CPET actually, when we talk about sports and assessing cardiopulmonary performance, VO2 max always comes up. There's no way around it. I'm not a great fan, I say it as it is, because it's just one figure, right? However, it seems to be very easy to compare. It's not very easy to get, because VO2 max especially will vary from day to day quite significantly, right? There's many dependencies if you get VO2 max or if it's VO2 peak, right? So there's a lot of things that can go wrong when you're trying to get VO2 max. And that's why I'm not such a great fan of the value if you take it just as is and compare. We can detect limitations of performance quite easily, right? So if we see that somebody has a very strange breathing pattern, we send them swimming, or if somebody has a very uneconomic running style, which we can detect by speed and oxygen uptake in combination, we can then comment on their training and alter the way that they work out, basically. And obviously, we can look at development, right? So we test them in January, we send them training, we test them in June, and we see what parameters have actually changed. We skip differential diagnostics today, and to my understanding, or to my belief, is that the threshold calculation, so finding the first and second ventilatory threshold, is one of the key things that you have to understand about spirometry. If you don't understand anything else but determining the first and second ventilatory threshold, that is key. And if you've understood that, then we can move forward. The efficiency, or let's say the reaction of the human body to physiological changes or to exercise bouts that we change, and then we can follow up in terms of how long does it take for the body to answer with the correct amount of oxygen surplus. I like heart rate training zone models that we can build on top of our first and second ventilatory threshold models. I will show that later how the software does this for you and what other methods we can pull out of that. Right. Bit of history lesson never hurts. Lavoisier, the guy on the left-hand side here, that was a French researcher. He started as early as 1789 with doing the first trials of oxygen, he called it. So he was looking at apples that go rotten, and he was asking himself why. And then he came up with the idea that this has got something to do with a molecule called oxygen. Fast forward a couple of hundred years, we get these people here who use Douglas bags, big as mixing chambers, very big tubes, and so on and so forth. That was, until I'd say 30, 40 years ago, the standard was mixing chamber, big tubes and hoses that were used for testing. Nowadays, we use more sophisticated equipment that is called breath by breath. So the measurement technology generally is completely different because we're not taking the whole sample and a big tube and pull it into a big canister. We take a breath sample of the side stream. That's why you have with breath by breath devices a Nafion tube or a sampling line that lies into your breath stream and then pulls a certain amount of air per breath into the device for analysis. Here, one of the biggest challenges is synchronization. With mixing chamber, that's easy because you simply take the whole lot and you're done with it. With breath by breath, it comes down to the synchronization, and it's a bit technical why it works, but it's called dynamic flow control. So with every single breath, our devices readjust
the speed of the sampling pump so that the flow of the gas is always at the same rate. Now, these are the devices that we have in the market now. On the left-hand side is your Metalyzer. That's the stationary workhorse. If you do high volume of testing in the lab, that's what you go for. And then on the right-hand side, we have our MetaMax. That's the mobile unit of today that you would use if you do tests, not only lab-based, but also in the field. Now, in the future, and that is actually starting, where are we going? That is starting today. No, my pointer doesn't work anymore. With the latest release of the Cortex family, that's the C21. The C21 is actually called Cortex 2-in-1 because now it's no longer I choose for a mobile or I choose for a stationary device. Now you just choose for a Cortex device, and depending on the license that you purchase, you can now use it either in stationary mode or in mobile mode, right? The device is always the same. The mobile measurement unit up here is always responsible for the gas exchange measurement. The docking station as a base unit, that's the bottom part here, will function as the dock-in if you're working in a stationary solution. All right, but we'll talk about more once the official part is done. Now, hardware is one part. Hardware has to function, and it has to give you good values, and it has to be reliable, it has to be repeatable, it has to be accurate, and so on and so forth. But the software, I believe, is one of the most important parts of the whole measurement because it's the human or the user interface. So if you don't like my software, the device can be as beautiful as it wants, you won't like the device, right? So we put a lot of effort into the software, and this is how data was presented in the past. This is the guy that invented it all. So that's Mr. Karlman Wasserman. He unfortunately passed away during COVID. I had the pleasure of meeting him in 2010, by the way. He was a fascinating character. And he came up with something like this. So the 9-panel plot, I'm sure everybody who's done spirometry has seen this in one form or another. The big question is, do we need this as sports scientists? My answer is very clear, but I'll explain it later. These are the values that Wasserman put into his panels, and he repeated the channels in all different ways and forms. And I believe today, with modern software, we can actually use different things than just the 9-panel plots. So for example, when you are working in the sports industry somewhere and you want to test athletes, you're not looking for differential diagnostic aspects. You're looking for something like this. So you need a lot of single-channel information because you want to have the information at one glance during the test. How is my test subject doing? I would include something like this where you can easily see, this is, if you stick to Wasserman, that's panel 5 minus the oxygen pulse. Yeah, so during the test, you can already see if we have a deflection point of VCO2 over VO2, and basically see if we have passed through the first ventilatory threshold already. Same goes for the ventilatory equivalence. We can look at the blue graph here, and if the blue graph starts moving back up, we have moved through the first ventilatory threshold. So during the test already, I can make first assumptions to get a good idea about my test. I also include values like fat metabolism, because to my understanding, the fat metabolism, especially with sports people, is quite interesting. Also with people who want to do weight management, fat metabolism is very interesting. But if I have a marathon runner, obviously that would be crucial, because none of us can run a whole marathon on just burning carbohydrates. That wouldn't work, right? Because the storage is very limited and the race is too long. So sooner or later, you have to burn at least a part of your metabolism has to be a fat metabolism. So you'd better have a very strong oxidative capacity. If you go mobile testing, other things may also be of interest. For example, how fast is my GPS responding? So if you're running out in the field, you connect your MetaMax with a GPS signal, so we can read the speed over ground, the relative altitude, and the distance covered, stuff like that. And you would also be interested in how far gone is my battery? How far gone is my logger status, right? At least with MetaMax, that still was of interest. With the new device, we work differently.
Now, in the Metasoft Studio, the data capturing is just one side, right? So we pinpoint, for example, 9-panel plot. We look at it during the test or not, doesn't matter. But during the evaluation is where you can make all the difference. Because now the software takes over and gives you an educated guess. And it's not more or nothing less. It's an educated guess, for example, for all the values at the first ventilatory threshold, the second ventilatory threshold, and the VO2 max. Obviously, we would also look at this button here. That's your cask iron. Yeah, ooh, sorry. The iron is for ironing your data, right? I don't know who's aware of that, but we can change the smoothing algorithm quite easily. So if you have noisy data, you'd flatten that out with your cask iron, right? I'm always a great fan of looking at the raw data first and then sort of gradually apply a smoothing algorithm, because obviously the more we smooth, the further away we get from the truth. However, if the data is too noisy, I have no chance of finding ventilatory thresholds or anything else that I'm interested in. Now, additional software comes handy if you're looking for special things in your software. For example, the energy metabolism for CPET, that is based on the respiratory exchange ratio, so VCO2 divided by VO2, and a calculation of the absolute oxygen uptake, right? So we can calculate, based on these two values, we can calculate the calories that we burn, so the energy expenditure, and we can also assess how much of that energy was burned by using fat and how much was burned by carbohydrates. Obviously, that's quite interesting for many groups, right? So it's not only for runners who want to save their glycogen storage, but it's also for people who are trying to do the right thing when they exercise, right? So if you're suffering from, say, obesity or insulin resistance, would it make sense to always exercise at full capacity? Probably not. Or in the gray zone in between where there's fat metabolism gone already? Probably not. Right? So it's quite interesting to know where this fat metabolism is actually the highest and how long the plateau lasts. And yes, I'm well aware that not every test looks like this. That was quite a fit individual. As you can see, the absolute number of fat metabolism here is exceeding 50, and that's quite a lot. That was a member of the ski mountaineering team, of the Olympic ski mountaineering team of Germany. He was in good shape, and he had an ACL rupture. Yeah, that's why he came to me for testing on the bicycle. Right, so he was out of shape at that point. I was like, ha ha. Right, with the performance assessment, this is more of a commercial tool, I would say. So if you test people who want to get into running, want to get into cycling, who want to start exercising, who have no background in sports or sports science at all, they will, and you do an evaluation after the test with them, they will have forgotten most of it by the time they walk out the door. However, they will remember a traffic light system. Yeah, that guy that tested me said that this was quite good because it's in the green, or that wasn't so good because it's in the orange or red. So that's more of a guide light system. Whereas the heart rate training zone model, that is something that I really particularly like, because you can alter this to your beliefs. So if you want to use a 5-zone training model, be my guest. You go in the toolbox, you set up a new training model, and you put 5 zones in there. I really like this 3-zone training model. That one here is a mixture of threshold-based and range-based exercise prescription. So we're using the first ventilatory threshold that is between the pink and the black. That is your long, slow distance training. So with hardly any increase on lactic acid. So your long, slow, easy running. And it differentiates against the black hole of training intensity is what I call it, right? So very, very populistic, I know. Because when you work out in the middle, usually the effect is that you're too intense in your workout routine to improve your oxidative capacities, so the fat metabolism,
but you're not intense enough to have a beneficial effect on VO2 max. So if you work out there, it is for other purposes, okay? For general physiological adaptations, you would either go up or down. So we call this polarization, right? I'm a great fan of the 80-20 method. So where we work out 80% underneath the first ventilatory threshold, build a big base, and then 20% of the time, somewhere above 90% of VO2 max. In the software, we also have an exercise scheduler. The exercise scheduler is a schematic planner that you can feed with your own ideas to prescribe exercise. So imagine you're doing a study where you want the people to work out exactly as you say. You can use this, plan it out, print it into a calendar format and give it to them, and they have to check the boxes when they've done the training that you were prescribing. This you have to feed with your own ideas, right? So we have a couple of templates in the software, but this is more to show you how it's done, right? You have to put your own ideas in there. It takes a bit of footwork, but once you've done a couple of these schematics, you can then just say copy paste and then increase by X% or the number of units. When you've done a bit of workout, you all obviously want to show a trend or show improvements, as we said before. So you would use the workflow trend analysis, where we can put in a reference test from, say, January, and then we put the current test in from August, and we can then see in a bar graph and also in percentages what value has improved and what value didn't, right? So we can actually pinpoint a number underneath what the people actually have done. Just for the sake of the argument, we can obviously also just export as in an Excel spreadsheet. Here you can export in any form you see fit. We can export breath by breath. We can export in a smoothed way, so as on screen. You go into the software, you do your smoothing, and then you export. Or you can export in a given format. So you can have selected intervals, where you say every 10 seconds one value or every 30 seconds one value. The benefit here is that you decrease the amount of data that you actually read out, right? So you average over 1 minute, so you only get, for a 10-minute test, you get 10 values instead of 1,000, yeah? Okay, now let's have a quick look at the new Cortex 2-in-1, or all-in-one, I would say, because technically speaking, it's not only a 2-in-1 solution, it's a 4-in-1 solution. I'm just going to throw these two on. So the C21, you always have to specify which version you want to have. So the version C is your Metalyzer of today. Yeah, that's the basic stationary device that has to be plugged into power supply, connects with Bluetooth to your computer, and you start running. The next version is the R, Metalyzer of today with battery option. So you can run the device without active power supply. It holds 4 batteries, standard batteries that you can get anywhere in the world, and you can power the device with the 4 batteries. Okay, so you don't need a power supply. You can just haul the device around from one place to another without it turning off. And then we have the 2 mobile solutions. When you're actually allowed to take out the measurement unit, if you do that before you have the license, it will make a very annoying sound, and after 10 seconds, it will switch off. All right, so you have been warned because it's very loud. And if you have the license for it, then the T and the X model are the 2 models where you can take the mobile measurement unit out and wear it in the carrying harness. Whereas the T model is slightly limited when it comes to storage capacity, when it comes to GPS. It doesn't have a global positioning. It's more for mobile indoor testing. So if you're looking to monitor your strength training, if you look to run on a big treadmill where you don't want the hoses connected, then the T version is the one for you.
If you don't want any limitations, then the MetaMax performance packet of today, which is then the Cortex Cortex 21X. That's your unlimited device that you use for outdoor testing. Now, a couple of features that I'd like to, there is one thing that we have to bring up as well. With the licensing model, there is 3 different steps you can take. First of all, if money is there, go buy the permanent. So if you have an X mobile solution, you can buy a permanent license and it's yours for good. If the money is not there, you could also say, I go for a pay-per-use solution. So I have a C version that's mine, so the stationary, and then I know I have to test every other week. I'm testing 2 or 3 players. I need it mobile. So I purchase 50 tests. Right? After 50 tests, it will automatically fall back to the stationary solution. Right? Same goes for the temporary solution. If you know you're teaching a semester where you need the device to be mobile, you go for 6 months of mobile testing. After the 6 months, the device automatically turns back to the stationary solution. Those are the 3 licensing models that you have, so either permanent, pay-per-use, or temporary. Now, a couple of good new features that I particularly like. First of all, we now have introduced an external CO2 cell that monitors the room air CO2 constantly. That being said, what do you think? How many people are in this room? Probably 60, and all of us are producing CO2, right? So the CO2 content in this room, for sure, is not 0.04, right? It will be much higher. Now, with the new external CO2 cell, you will see it later when we do the live test, it will monitor not only the room air CO2, but it will also factor into the equation that we use for testing, and we get it refreshed every 10 seconds. So every 10 seconds, we take a current reading of the room air CO2 concentration and factor it in for the measurement, which increases the accuracy of the CO2 obviously tremendously. Due to that internal CO2 cell, we have 0 warm-up time. Because after 10 seconds, I get a reading of the CO2 in the room, the rest is calculation. So I no longer need to warm up the device, I can switch on and start measuring straight away. With the mobile solution, we have a so-called hot swap option. So there's 2 ports for battery in the housing, but I only need 1 to operate the device. I can push a button and then a green or a red light flares up. The red light means this battery is empty. I open the container, take the empty battery out, put a new battery in, close the container and continue without the device ever turning off. Now after 4 hours, the next battery is flat. I take that one out, put a new one in, and I can go another 4 hours. So we always exchange A, B, and we only need 1 battery to run the whole device. Right? So the device never has to be turned off ever again. We also have taken into consideration that with new processor units that are quite powerful, we can sample at a much higher rate. And that, in combination with our dynamic flow control, allows us to have a very precise reading even at higher breathing frequencies. And that is quite good, because obviously with sports people, quite often you're exceeding 40, 50, 60 breaths per minute, right? And that means you only have 1 second to do a reading of the O2 and CO2. Current devices all sample between 20 and 50 hertz. With the new device, we get 500 hertz, meaning 500 data points on the flank of the rising O2 and the falling CO2. And that is, right now, is unmatched in the market when it comes to accuracy. And then a very fancy word for a big display is a graphical user interface. The mobile unit, as you can see here, has a big display that you can operate now. So you don't need to carry a laptop or a tablet with you. You can do a full CPET protocol test on the user interface without any external hardware, if you want to. You don't have to, but you can. You could also take your laptop into the field, start the test and run out of connectivity. When you come back, it connects and reads the data back automatically.
just to give you an idea about the storage capacities, we have now a slot for a 2 terabyte reader of data, right? And as we only produce data lines, the amount of data we storage is not that large. So 2 terabyte brings you through a lifetime of CPT that you can do. Okay, so far so good. Do you have any questions for me? Preguntas. And it's quite okay if you want to ask them in Spanish. Thomas will be so nice to translate for me because I'm studying, but I'm not good enough yet. ¿Cuál es el peso y la batería, lo que dura la batería por cada uno de los ciclos, cada vez que le cambia la batería? Vicente. Okay, so Vicente is asking how much it's the lifetime of the batteries? 4 Yeah. hours per Okay. battery Perfect. at full charge. Yeah. 4 hours, 4 horas. And how much it weighs, the device, when you are using it? 592 grams, including 2 batteries. 592 gramos con las baterías. Con las dos Lightweight. baterías. Ya. O sea, un poco más de medio kilo. 5 bars of chocolate. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Eso depende del modelo. What was the question? How much it costs. How much? Yeah. And I was saying it depends. As I said yesterday already, there's no price tag for happiness. So you have to speak with Thomas probably more privately than in front of 60 people, and you get a good deal, I'm sure. Okay. But just to give you an idea of the pricing, we orient the stationary model with the Metalyzer pricing and the mobile model with the MetaMax pricing. However, the mobile is slightly higher in the investment than the MetaMax was because there's a lot of development in there, and so pockets hopefully are deep. ¿Alguna otra pregunta o estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya. Ok, entonces, bueno, un aplauso para Titus. Thank you. Lo que se viene ahora es, foto. Así que si se pueden empezar a levantar, nos ponemos acá y nos tomamos una foto. Segunda cosa, de ahí nos vamos al coffee. Y a las 6 vamos a armar el grupo de las personas que se van al taller, en el mismo sector. Así que bacán si se pueden sumar rápido para una foto, para no quitarles tanto tiempo. Nos podemos ir posicionando acá arriba en el escenario.